Encantado de compartir los conocimientos con colegas ginecólogos, con residentes, con colegas médicos generales que necesitan saber y tener los tips básicos de patologías ginecológicas de emergencia. En mi caso, voy a conversar con ustedes acerca de algunos consejos, algunos tips que tenemos en ecografía para llegar a soluciones rápidas frente a emergencias obstétricas. Voy a compartirles mi presentación. Bien, vamos a iniciar y vamos a hablar de hidrotórax y otras patologías fetales. Y como les decía, vamos a hablar de unos consejos, unos tips de ecografía. Siempre en la universidad nuestros maestros nos daban las perlas de conocimiento médico, es decir, consejos prácticos, unas 2, 3 conocimientos que tenías que tener para llegar a un diagnóstico y a un manejo certero. Yo soy ginecólogo obstetra, trabajo en el hospital de Sabogal. El hospital Alberto Sabogal es uno de los hospitales de salud. Es uno de los 3 más grandes, junto con el Hospital Rebagliati y el Hospital Almenara. Allí estamos realizando nuestra actividad diaria, y los casos que les voy a referir son de la vida cotidiana. Entonces, el objetivo de mi presentación es compartir ciertos tips, consejos ecográficos y de diagnóstico de ciertas patologías fetales. Vamos a relatar 5 casos y en ellos vamos a basar nuestra presentación. Vamos a empezar con el primer caso. Tenemos una segundigesta de 36 semanas con un índice de líquido amniótico de 40. ¿Qué hacer con ella? Según nuestros conocimientos, un ILA de 40 está por debajo de lo normal. Y esto es lo que se nos presenta muchas veces en la práctica diaria. Entonces, diagnosticamos oligoamnios y hospitalizamos a la paciente de 36 semanas, y muchos de nosotros, ante la preocupación de un líquido bajo, o inducimos a la paciente, o hacemos una cesárea, o mínimo, tomamos un NST, un test estresante para estar seguro de que está bien o no está bien. La pregunta es si esta conducta es correcta o no. Si nosotros recordamos cómo se produce y se absorbe el líquido amniótico, tenemos que tener en claro varias cifras, varios números, para saber cuánto volumen se produce, cuánto volumen se absorbe. Pero estamos en esta reunión en tips, en perlas. Entonces nosotros tenemos que recordar cosas prácticas. Y aquí tenemos que recordar 2 cosas: cómo se produce la orina, o cómo se produce el líquido amniótico, y cómo se absorbe el líquido amniótico. Entonces, ¿cómo se produce? Básicamente por 2 motivos. Primero, la orina fetal, y 2, las secreciones pulmonares fetales. Si hay un problema con la orina fetal, inmediatamente va a haber una reducción del líquido amniótico y vamos a tener un oligoamnios. Asimismo, cuando hay una alteración en las secreciones pulmonares. ¿Cómo se absorbe el líquido amniótico? Cuando el feto deglute, y también hay una absorción intramembranosa. La absorción intramembranosa es constante y esa no lo podemos modificar. Sin embargo, si hay algún problema de deglución fetal, vamos a tener un aumento del líquido amniótico con el consiguiente polidramnios. Entonces, lo que tenemos que recordar es que se produce el líquido amniótico básicamente por la orina y se absorbe básicamente con la deglución. Entonces, ¿cuándo hablamos de un polidramnios y cuándo hablamos de un oligoamnios? Para eso tenemos que saber cómo medir el líquido amniótico. Y hay 2 formas de medir la cantidad de líquido amniótico en una gestación. El primero es medir a través de un índice de líquido amniótico, es decir, sumando la medida de los pozos verticales mayores o columnas verticales máximas en los 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante.
Hacemos la sumatoria y, por ejemplo, aquí nos da 290. Y allí, en la gráfica, podemos ver los valores normales del ILA varían o van desde de 50 a 250 milímetros. Si tenemos 290, estamos frente a un exceso de líquido amniótico o algo que se llama también polidramnios. Pero hay otra forma de medir la cantidad de líquido amniótico y se llama columna vertical máxima o máxima columna vertical. Sus valores normales van desde 20 a 80 en menos de 20 semanas y 20 a 100 cuando hay más de 21 semanas. Y esto es muy práctico porque se mide solamente uno de los pozos. ¿Cuál de los pozos? El pozo mayor. Si, por ejemplo, nosotros medimos un pozo mayor o una columna vertical máxima de 18 milímetros, está por debajo de los 20 milímetros, que es el límite inferior, y por lo tanto estamos frente a un oligoamnios o una reducción del líquido amniótico. Entonces, acá vamos con el primer tip. Para diagnosticar polidramnios, nosotros tenemos que medir los 4 cuadrantes, es decir, el índice de líquido amniótico. Y si este está por encima de los 250 milímetros, estamos frente a un polidramnios. ¿Cuándo diagnosticamos un oligoamnios? Cuando la columna vertical máxima es menos de 20 milímetros. No es tan correcto medir el ILA para diagnosticar un oligoamnios. ¿Por qué? Porque tenemos muchos falsos positivos, tenemos un aumento de procedimientos invasivos innecesarios con resultados perinatales iguales. Por lo tanto, el primer tip ecográfico debe quedarse grabado siempre. Si quiero diagnosticar o sospecho de un polidramnios, tengo que medir el ILA. Si sospecho de un oligoamnios, tengo que medir la columna vertical máxima. Hay una excepción. ¿Cuándo diagnostico polidramnios sin usar el ILA? Esto se presenta en un embarazo gemelar, en el contexto de un monocoriónico biamniótico, en el cual hay 2 fetos, uno con mucho líquido y otro con poco líquido. Por ejemplo, en este caso, la columna vertical máxima, más de 80 milímetros con la vejiga grande. Y el otro feto con una columna vertical máxima menos de 20 milímetros. Estamos con un oligoamnios y con un polidramnios. Eso se llama síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces, ¿uno puede hacer diagnóstico fácilmente de un síndrome de transfusión feto-fetos? Por supuesto. No hay otra patología que pueda producir un polidramnios con una vejiga grande y el otro feto con oligoamnios. El feto con menos líquido es el donante, es el que transfunde sangre a su hermano. Y el receptor recibe esa hipervolemia y por lo tanto va a aumentar su producción de orina. Como podemos ver acá, el donante transfunde la sangre, activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y se produce un oligoamnios. En cambio, el receptor está en un estado de hipervolemia. Entonces suprime el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produce poliuria y con el consiguiente polidramnios.